presentación. ¿Ahora Ahí sí sí, o tampoco? ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Sí, Si me confirman si cambia, ya cambia, ¿verdad? sí cambió. Ya estamos bien. Ok. Ok. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Espero que me estén escuchando bien porque acá no sé si el micrófono Sí está escuchando, se escuchamos. escucha bien. Bien, Ok. bien. Bueno, mi nombre es Miguel Ruiz y les voy a platicar un poquito acerca del campo magnético terrestre, de qué es y cómo funciona el campo magnético. Realmente cuando estaba haciendo la investigación de esto, me encontré con muchos matices y llegué a la conclusión que sí es un tema un poquito complejo, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Si tienen dudas, me preguntan y vamos a comenzar. El campo magnético terrestre, para comenzar, creo que es muy importante definir qué es un campo magnético. Así después podamos ir entendiendo un poquito mejor cómo es que funciona el campo magnético de la Tierra. Para campo magnético hay varias definiciones dependiendo del punto de vista de estudio del cual lo abordemos. Yo acá puse dos definiciones, que son las definiciones, la definición matemática y la definición del punto de vista de la física. La primera, un campo magnético se puede definir desde un punto de vista de la física como un campo de fuerza que se forma en el espacio alrededor y dentro de un cuerpo magnético o un material conductor. Ahorita voy a explicar un poquito mejor esto. Y matemáticamente es una magnitud vectorial que representa la intensidad y dirección de una fuerza. Para los que hemos llevado cursos de matemática un poquito avanzada, los vectores pues sirven para eso, ¿verdad? Para representar en un plano bidimensional una trayectoria y un sentido para poder presentar pues X cantidad de cosas. En este caso pues sería el campo de fuerza que se forma alrededor de un cuerpo que es magnético o que es conductor. Partiendo de esta definición, podemos ya definir o ahondar en cómo se genera un campo magnético. Y hay dos maneras. La número uno son los elementos que naturalmente ya poseen propiedades magnéticas. Hasta la fecha únicamente conocemos la magnetita, que es que tiene propiedades magnéticas. Esto significa que naturalmente, sin ningún aporte de energía externo, tiene la capacidad de crear magnetismo. La segunda forma en que se puede generar un campo magnético es induciendo una carga por medio de un material conductor. Esto sería, el campo magnético se daría como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, o sea, un movimiento de electrones, y entre más carga o entre más flujo de electrones tengamos por medio de ese material conductor, va a ser mayor la magnitud del campo magnético. El campo magnético se manifiesta alrededor del cuerpo conductor o del elemento conductor de una manera que se llama o que se denomina líneas de campo magnético. Acá en la pantalla puse una pequeña para no poner como una imagen digital, sino un ejemplo ya muy real o muy visible, ¿verdad? De cómo es la manifestación de estas líneas de campo alrededor de un cuerpo magnético. En este caso es un imán y con limaduras de hierro lo que hicieron pues fue básicamente tirarlas cerca para que se pudiera ver en cámara lenta cómo es que se manifiestan esas líneas de campo. ¿Pero qué es una línea de campo? Las líneas de campo son unas líneas invisibles a nuestro ojo, al ojo humano, que se generan en curvas cerradas. Esto significa que no tienen principio ni fin, pero sí se generan desde dentro del cuerpo magnético hacia afuera. No es un círculo, tampoco es un elipse, esto puede variar dependiendo de la posición y de la intensidad del cuerpo magnético, pero son siempre líneas curvas que se cierran en sí mismas, no se cruzan entre sí, no se tocan entre sí, y esto genera un efecto de atracción entre polos. En este caso, todos hemos escuchado la famosa frase de que los polos opuestos se atraen.
Y pues se deriva de esto, ¿no? De que los polos opuestos, o sea, un polo norte con un polo sur, se van a atraer, pero un polo norte con polo norte no se atraen, sino que se genera el efecto contrario, que es un efecto de repulsión. Lo mismo sucede con polo sur y polo sur, no se van a atraer, sino que por el contrario va a crear un efecto de repulsión entre polos. Entonces, las líneas de campo podemos concluir que es la manifestación del campo magnético alrededor de este material conductor o de este material magnético. Ahora que sabemos que el campo magnético es un campo de fuerza generado principalmente por corrientes eléctricas en un material conductor y que este genera un efecto de atracción o repulsión, vamos a pasar a ver cómo se genera el campo magnético terrestre. Y aquí empieza un poquito lo complicado, pero si no se entiende me avisan y regresamos un poquito. La primera pregunta que yo me hice es que si podemos ver la Tierra como un imán gigante. ¿Por qué? Porque es bien sabido que el núcleo terrestre está formado por hierro en su mayor parte, también tiene níquel y otras cantidades un poquito menores de unos elementos más livianos que son el azufre, el oxígeno y otros más que no vamos a detallar acá, pero que pues no son, no son de un porcentaje mayoritario. Y el hierro y el níquel son materiales conductores. Por ejemplo, pues todos sabemos de que si metemos, no sé, un alambre en un tomacorriente, pues nos va a dar un toque y no sería buena idea. Sin embargo, el hierro no es el mejor de los conductores. Un mejor conductor sería el cobre. Y aún mejor conductor que el cobre, si no estoy mal, hasta ahorita el mejor conductor que conocemos es el oro, pero pues no por su escasez, ¿verdad? Y su alto costo de extracción, no lo usamos en el tendido o en el cableado eléctrico. Sin embargo, el hierro y el níquel sí son materiales conductores. No son los mejores conductores, pero sí son conductores de corrientes eléctricas, ¿verdad? La Tierra también tiene un polo sur y un polo norte, como cualquier imán. Y cabe aclarar que estos polos no coinciden con los polos geográficos. Es diferente el polo sur y polo norte magnético que el polo sur y polo norte geográfico. Eso es muy importante aclararlo. Este está inclinado 15 grados respecto al eje de rotación de la Tierra y se mueve aproximadamente unos 40 kilómetros por año. De hecho, cuando estuve haciendo la investigación, me topé con una fuente que decía que está inclinado 11 grados y después me topé con otra fuente que ya era más actual. La primera que visité era ya un poquito antigüita y la actual pues ya confirmaba de que está a una inclinación de 15 grados respecto al eje de rotación de la Tierra. Sin embargo, tomando en cuenta todas estas propiedades, ¿verdad? Causa un poquito de duda que el campo magnético de la Tierra se genere simplemente por el hecho de que el núcleo terrestre esté formado por materiales conductores, hierro, níquel y los otros que ya mencionamos, ¿verdad? Y acá es donde nace una hipótesis o un cuestionamiento, ¿verdad? De que no tiene como mucho sentido por este concepto. Hay un concepto que se llama la temperatura de Curie. Y la temperatura de Curie lo que nos dice es de que los materiales ferromagnéticos tienen una temperatura límite en donde al alcanzar esta temperatura pierden sus propiedades magnéticas. En el caso del hierro, que es mayoritariamente de lo que está compuesto nuestro núcleo terrestre, esa temperatura es de 700 grados Celsius. Y el núcleo terrestre llega a alcanzar temperaturas mayores a los 6000 grados Celsius. Entonces está mucho más arriba del punto de Curie o de la temperatura de Curie, lo que significa que el núcleo o el campo magnético terrestre no se forma o no tendría mucho sentido de que se forme por el simple hecho de contener materiales ferromagnéticos, porque al alcanzar esta temperatura estas propiedades se pierden. Entonces, acá es donde los científicos se han cuestionado un poquito de que, bueno, si no es por esto, ¿por qué es que se genera este campo magnético? Y se una hipótesis que hasta la fecha de hoy es la hipótesis o la teoría más aceptada, la que más sentido hace también y que por varios experimentos se ha mostrado que muy probablemente es así, y se llama el efecto dínamo.
Se cree que el campo magnético de la Tierra es formado por el efecto dínamo, que consta de lo siguiente. En el caso de la Tierra se cree que su campo magnético está causado por el movimiento de convección del hierro y níquel fundidos en el interior del núcleo terrestre exterior, así como el efecto Coriolis que aparece por la rotación del planeta. Ahorita voy a tratar de explicar un poquito mejor esto con esta animación o con este pequeño video que tengo por acá. ¿Cómo es que se forma este efecto dínamo y cómo es que funciona? Primero, sabemos que la Tierra en su interior está caliente. En su interior hay un núcleo, el núcleo interno de la Tierra es sólido y el núcleo externo de la Tierra es líquido, que está formado por los materiales que ya hemos mencionado y que esto está caliente. Ya vimos de que está como a 6.700 grados Celsius aproximadamente, lo que significa que la Tierra está irradiando calor al espacio. Si lo queremos ver de otra forma, la Tierra poco a poco se está enfriando, por así decirlo. Entonces, esta animación nos muestra cómo es que la Tierra está irradiando calor alrededor, en todas direcciones en el espacio, y esto hace que se esté enfriando su núcleo. Y al enfriarse su núcleo, lo que sucede es que el núcleo interno, que es sólido, cada vez se va expandiendo. ¿Por qué? Porque pues cada vez se va enfriando el núcleo externo y esto hace que pues la bola sólida, me imagino yo que es, que está en el núcleo interno, cada vez vaya siendo más grande. Al irradiar este calor, lo que sucede es que los materiales más pesados o los elementos más pesados, como lo es el hierro y el níquel, se me pasó acá la presentación, como lo es el hierro y el níquel, como se puede ver acá, se vayan solidificando en el núcleo interno y los elementos menos pesados, como lo es el azufre y otros elementos que no son mayoritarios, pero sí están presentes, lo que sucede es de que estos elementos menos densos van a comenzar como a salir a la superficie. Lo podemos ver como, no sé, no, me imagino que todos acá en algún momento hemos hecho fresco de tamarindo. Y lo que sucede cuando dejamos el tamarindo en reposo o lo sacamos de la refri o no lo movemos, como que todas esas partículas de tamarindo se van hasta el fondo y el agua que es menos densa sube. Más o menos así funciona. El hierro y el níquel se solidifican en el núcleo interno y el azufre y los demás elementos menos pesados comienzan a subir hacia la superficie y lo hacen en una especie como de eso, como de remolinos, por así decirlo, y estos remolinos se dan por el efecto de rotación de la Tierra. Como cualquier líquido, me imagino que han escuchado el término del efecto Coriolis, que lo que hace es, o una definición un poquito simple sería de que por la rotación de la Tierra, a veces se crean ciertos remolinos en una dirección en el polo norte que en el polo sur de la Tierra. En algún momento, no sé si han visto que se dice que en el polo sur, cuando uno echa agua en el inodoro, como que gira hacia cierta dirección y el efecto contrario se da en el polo norte. Algo así funciona. Debido a la rotación de la Tierra, es que se da esta especie de remolinos dentro del núcleo externo líquido de la Tierra. Entonces, al formarse estos remolinos, lo que sucede es que los elementos entre sí están en fricción y al elementos conductores se crean campos magnéticos, corrientes eléctricas, y esto como consecuencia crea campos magnéticos. Entonces, este es más o menos explicado así de manera simple el efecto dínamo. Tiene muchas más cuestiones técnicas de cómo funciona, pero ahí sí que superficialmente así es como funciona. Y esta es la hipótesis más fuerte, más sólida y más aceptada de cómo es que se crea el campo magnético de la Tierra. Una vez que ya sabemos cómo se crea el campo magnético de la Tierra, ya vamos a ver en sí cómo es que funciona. Estas líneas de campo que se crean producto del magnetismo que se crea dentro de nuestro planeta, pues crea las líneas de campo que ya habíamos visto. Y estas líneas de campo tienen un nombre.
en la Tierra que se llama la magnetosfera. Y la magnetosfera no es más que estas líneas de campo interactuando con el viento solar o con el viento cósmico, que también son partículas cargadas. Por ejemplo, el Sol, lo que sucede es que al momento de hacer sus fisiones nucleares, lo que hace es que desprende en todas direcciones todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Entonces va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Y pues si han leído un poquito acerca de esto, bien saben que hay algunas longitudes de onda que son más energéticas que otras. Entonces, cuando estas interactúan con las líneas de onda o con la magnetosfera de la Tierra, se crea este efecto que pueden ver acá en la imagen, en esta imagen de acá. Y estos como óvalos que están acá, que son las líneas de campo, se le conocen como cinturones de Van Allen. Y estas son las zonas de la magnetosfera terrestre donde se concentran las grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía originadas por el viento solar o por en sí todo el universo que constantemente pues nos está bombardeando con muchas partículas, ¿verdad? Unas más energéticas que otras, pero no solamente recibimos del Sol, sino también de todo el universo. Acá hay una animación muy exagerada de cómo es que esto funciona, con una ráfaga solar viniendo desde la parte izquierda de la pantalla e interactuando con los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen son los que reciben los cuentazos, por así decirlo, de todas estas partículas y lo que hacen es redirigirlas hacia los polos magnéticos de la Tierra. Y así todo el globo terráqueo donde no están los polos, pues está protegido de recibir este bombardeo de partículas que pues al final serían muy perjudiciales para la vida, ya que al ser altamente energéticas, no permitirían la vida, me imagino yo, porque pues todos hemos escuchado de que no es bueno estar por periodos largos de tiempo bajo el sol, porque esto podría producir cáncer de piel o desencadenar un cierto tipo de mutaciones genéticas que al final podrían desencadenar tumores, ¿verdad? Esto se debe porque las partículas que el sol genera son muy energéticas y al interactuar con nuestros átomos tiene a romper moléculas y se podrían generar errores ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que el campo magnético hace es protegernos de la influencia de todas estas partículas que, de no ser por el campo magnético, pues yo creo que la vida sería tal vez no imposible, pero no como la conocemos, ¿verdad? El campo magnético de la Tierra es la responsable de que las brújulas funcionen, ya que las brújulas tienen una aguja imantada que al ser puesta sobre una superficie con bajo coeficiente de fricción, apunta hacia el norte magnético. El norte o los polos magnéticos de la Tierra siempre están en constante movimiento. Actualmente se cree que se mueven a una velocidad, se mueven 40 kilómetros por año. Hace ya varios años se tenía conocimiento de que el polo magnético estaba cerca de Canadá. Sin embargo, ahora ya se ha estudiado de que con este movimiento que les estaba comentando, ya está entrando a Siberia, se está moviendo, ¿verdad? El campo magnético. Y pues a lo largo de la historia de nuestro planeta han ocurrido en varias ocasiones lo que se conoce como inversión de polos. Esto teóricamente se dice que sucede cada 700,000 años de que los polos invierten. Esto significa que el polo norte pasaría al polo sur y viceversa, ¿verdad? Esto como consecuencia del movimiento. Las auroras boreales, que tal vez hemos visto en fotos o que tal vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de presenciar personalmente, se debe también a el campo magnético terrestre. ¿Cómo es que funciona esto? Al momento, como vimos en la animación acá, que se las voy a volver a poner,
Cuando el campo magnético redirige todas estas partículas energéticas hacia los polos, lo que sucede es que se van como almacenando de alguna manera, ¿verdad? En nuestra atmósfera, y cuando ya no es posible almacenar más, lo que sucede es que las desprende, por así decirle, o las irradia dentro del espectro electromagnético en el rango visible, como luz visible, ¿verdad? Entonces es por eso que se forman estos espectáculos de luces que algunas veces van desde el verde hasta el rojizo, por ahí el naranja, pero también se lo debemos a la interacción del campo magnético con el viento solar. Entonces, como conclusiones que podemos sacar del tema del campo magnético terrestre son las siguientes. Número 1, el campo magnético terrestre es un campo de fuerza que rodea a la Tierra desde su núcleo. Se genera por elementos ferromagnéticos y el efecto dínamo. Interactúa con el viento solar, perdón, aquí se me fue una falta de ortografía, la voy a corregir ahorita un momento. Interactúa con el viento solar, formando lo que conocemos como magnetosfera. Nos protege del viento solar y de sus partículas altamente energéticas. El polo norte magnético cambia su posición constantemente. Como ya les dije, aproximadamente 40 kilómetros por año se mueve el campo magnético terrestre, perdón, el polo norte terrestre, y es el responsable de las auroras boreales y el funcionamiento de las brújulas. Entonces, esta sería mi presentación sobre el campo magnético terrestre. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues intentaré contestárselas, ¿verdad? Muchas gracias, Miguel. Una magnífica presentación, especialmente por los importante información con la temperatura de Curie y el efecto Coriolis, porque es algo que va inherente pues al campo magnético. Ahora quería yo preguntar, antes de preguntar, estas presentaciones, recordemos, solo quiero recalcar que son para que nosotros que estamos viendo las estrellas, que estamos viendo otros planetas en otras estrellas, estamos estudiando la Tierra desde el punto de vista astronómico, como que nos hemos, digamos, retirado. No somos terrestres, sino somos extraterrestres estudiando un planeta que está en el tercer lugar de una estrella, en la tercera órbita, que es pequeñito, que tiene agua, y viendo las características como estudiaríamos un planeta, un exoplaneta, tratando de verlo de un punto de vista objetivo, tratar de entenderlo, y de eso se tratan estas presentaciones. Entonces, este planeta que tiene agua, que tiene océanos en su superficie, pues resulta que tiene un campo magnético también, algo de lo que platicábamos un poquito al principio con eso, el exoplaneta que se descubrió. Y ya vimos qué importante es el campo magnético, y de eso se trata, así como las demás pláticas nos van a ir diciendo qué cosas importantes tiene nuestro planeta. Pero ahora quisiera pues dejarles la palabra a los compañeros para que hagan sus preguntas. ¿Alguna duda? Bueno, ahorita si tienen alguna duda en lo que se les ocurre formular alguna pregunta, un dato que se me olvidó comentarles respecto al efecto dínamo y por qué el campo magnético de la Tierra no está intrínsecamente relacionada con la composición del núcleo terrestre. En el sistema solar, los únicos planetas que no tienen campo magnético es Venus y Marte, si no estoy mal. Y se ha estudiado de que el núcleo de Venus es muy similar al de la Tierra en cuanto a composición de los elementos, ¿verdad? Incluso si no estoy mal, también tiene un núcleo que todavía está líquido, y como es un planeta que está muy cerca del Sol, está muy caliente, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que llevó a los científicos que se dedican al estudio de todo este campo, a ver por qué si la Tierra tiene un núcleo líquido,
y Venus también, porque Venus no tiene campo magnético. Entonces llegaron a la conclusión de que el campo magnético está muy ligado a la velocidad de rotación de un cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros giramos sobre nuestro eje en 24 horas, pero Venus, si no estoy mal, lo hace en 243 días. O sea, literalmente gira sobre su propio eje en 243 días cuando nosotros lo hacemos en 24 horas. O sea, nosotros vamos rapidísimo si nos comparamos con Venus. Entonces, al ser una velocidad de rotación muy lenta, esto no favorece al efecto Coriolis que se genera dentro del núcleo líquido de Venus, y esto hace que al no haber tanta fricción no se creen corrientes eléctricas que tienen como consecuencia crear campos magnéticos, ¿verdad? Nada más como una aportación ahí de por qué algunos cuerpos, aunque tengan núcleos muy similares a los de la Tierra, no tienen campo magnético, ya que está muy ligado la velocidad de rotación de un cuerpo celeste con la generación de su campo magnético, ¿verdad? Claro que sí. Muy, muy interesante. En lo que se les ocurre alguna pregunta, aquí vamos a animarlos con algunas que tengo yo. Una muy sencilla que yo creo que también nos va a abrir un poco los ojos, es ¿qué pasaría a los seres vivos en la Tierra si no existiera ese campo magnético? Bueno, tomando en cuenta que el campo magnético nos protege de las partículas energéticas del Sol y el resto del universo, yo considero de que quizá la temperatura de la Tierra aumentaría por nuestra posición tan cercana al Sol, y aparte que pues toda esta radiación creo yo de que haría un poquito más difícil la vida como la conocemos, de que somos seres orgánicos muy complejos, pero a la vez muy débiles en cuanto a la interacción con el cosmos, ¿verdad? Entonces, todas estas partículas que nos están bombardeando constantemente, al ser altamente energéticas, pues causan, ya es sabido que causan daño al ADN humano, y me imagino que también al ADN de todas las especies. Entonces, al interactuar con nosotros, creo que se romperían todas estas moléculas y que, pues, como consecuencia, tal vez no nos extinguiríamos, pero sí sería muy difícil la vida, ¿verdad? En el planeta, considero yo, no sé. Muy bien, no, está perfecta la respuesta. Y a eso se los pregunto porque si unimos lo que dijo anteriormente, imaginémonos los astronautas que van a ir a Marte. Marte, como bien lo dijo, no tiene campo magnético. Entonces, es el caso que ahí se cumpliría lo que dice, ¿verdad? No hay un campo magnético, el Sol está irradiando su viento solar. Entonces, ¿qué pasaría con la vida que hay o que podría haber ahí? Sencillamente no podría andar por el suelo. Entonces, ¿por qué? Porque los rayos ultravioleta prácticamente lo freirían y lo descompondrían, harían, digamos, destruirían sus células al final. Entonces, cuando nos sacan fotos, primero, cuando nos sacan unas fotos de esas que sacan a veces, donde dicen, miren, aquí se ve una rata que está caminando en Marte, porque son unas piedras que tienen una forma parecida, que se llama pareidolia, cuando uno le mira forma parecida a cosas de la Tierra, a las rocas o a las nubes. Entonces, no es, por nosotros ahora tenemos que saber, tenemos elementos para saber que la falta de presión atmosférica más la falta del campo magnético no pueden permitir que haya una rata ahí, a menos que fuera una rata blindada, una rata a saber ni, pero es muy poco probable. La vez pasada también presentaron la foto de un gorila que está, una especie de mono que está sentado en una roca. Esas cosas no pueden ser sencillamente porque los elementos que tiene Marte no permiten ese tipo de vida que ande por ahí caminando en la superficie. Entonces ya tenemos un poco más de criterio, por lo menos para poner una duda y, y para evaluar más qué es lo que está haciendo el campo magnético en protegernos. No sé si alguien tiene una pregunta ya. Sí, yo tengo un comentario. Adelante, Comentario, pregunta. adelante, Germán. Eh, eh, yo me imagino que, no sé si faltó o algo así, pero la gravedad está relacionada al campo magnético, ¿no? Es un punto muy, muy importante, creo yo, ¿no? O sea que si
si no tuviéramos campo magnético, no tuviéramos gravedad. Entonces, desde ahí ya creo yo que tuviéramos problemas con la sobrevivencia o supervivencia aquí en la Tierra. Pero, No sé, a ver, ¿qué dice? sí, Yo creo que realmente, está relacionado el campo magnético a la gravedad, ¿verdad? Porque sí, eso es lo que nos está atrayendo hacia el centro de la Tierra. ¿Qué produce la gravedad? no. Ah, La exacto. A ver, gravedad es consecuencia de la presencia de la masa en el tejido del espacio-tiempo. Entonces, no, por No está ejemplo, no hay relacionado campo. con el campo magnético. Hasta donde yo logré investigar y hasta donde mis conocimientos me lo permiten, no. Porque pues en Venus hay gravedad, realmente no sé cuál es la gravedad de Venus y no tiene, ahorita la Y no tiene vamos a campo ver. magnético. Gravedad de Ok. Venus. De Venus. La gravedad de Venus O es sea que de ese sería 8 punto. otro punto de estudio, ¿no? sí, la Sí, gravedad está más directamente relacionada con la masa del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dato de la gravedad de Venus? la gravedad de Venus es de 8.87 metros sobre segundo al cuadrado. Es muy similar a la de la Tierra. Similar a la de... Ujú. Sí, es decir, que no, digamos, está más directamente impactada por la masa que tiene Venus. Tal vez lo que sí, lo que dijo Miguel, la rotación, eso sí, impacta mucho en que el campo magnético sea fuerte o no sea tan fuerte, porque teniendo la misma masa, ¿por qué no tiene campo magnético? Sí, Ujú. Muy, eso sí. muy bien, pero buena pregunta también. ¿Qué más? A ver, los demás hagan sus Pues, y preguntas. quisiera, pregunta tal vez no, pero que me sacaran de la duda, ¿qué influencia, porque sí la tiene, la luna con este campo magnético? ¿Tiene que hacer como un papel de mediadora entre la luna y el campo magnético? Se me ocurre, ¿verdad? Qué preguntona. Sí, Muy bien. esa pregunta. Hoy sí, Esa pregunta, esa pregunta no me la esperaba, la verdad, es una yo pregunta muy, tampoco. muy compleja. Muy bien, muy Eh, bien. realmente, entre todos los artículos o todas las fuentes que visité, que, bueno, les comparto la presentación, las pueden visitar allí, no se mencionó hacer una interacción entre el campo magnético terrestre con la Luna. La Luna no tiene campo magnético. Si tuviera, según mi lógica me lo dicta, ¿verdad? Esto no es ley, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Según mi lógica, si la Luna no tiene campo magnético, pues no hay manera que ésta interactúe con el campo magnético de la Tierra. Si la tuviera, yo creo que ahí sí habría algún tipo de interacción, ya que el magnetismo lo que sucede es de que interactúa mediante fotones, porque pues estamos hablando del campo de estudio de electromagnetismo. Entonces, una corriente eléctrica produce un campo magnético, pero también un campo magnético produce una corriente eléctrica. Entonces, la partícula mediadora de estas son los fotones. Entonces, pienso yo, tal vez me esté equivocando y tal vez una persona con mucho más conocimiento no lo podría aclarar, pero creo yo que en este caso no hay como una interacción. Quizás sí la hay, pero pues yo la desconozco, la verdad. Hasta ahí no llego. No, gracias, es que se me ocurrió porque algo tiene que hacer si afecta a la luna en todas las cuestiones de la Tierra. Se me ocurrió ahorita que tiene que tal vez ser como un bloque protector para que se mantenga la radiación no llegue tan directo, ¿verdad? Entonces, lo voy a estudiar un poquito y Muy si bonita encuentro algo pregunta, les digo. porque, Sí, aquí la digamos, estoy. habría que ver hasta dónde llegan las líneas de campo magnético, si llegan más de 300,000 Yo, kilómetros. yo No, puedo, Entonces, no llegan a más de 300,000 kilómetros. Acá tenía el dato, que este sería el dato de la magnetosfera. Acá lo tenía en una eh, nota. Los cinturones de Van Allen, que es prácticamente estas líneas de campo, se dividen en dos. El cinturón interior, que se extiende unos 500 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, hasta los 5,000 500, kilómetros. hasta 5,000, ok. De los 500 a los 5,000 kilómetros. Y los cinturones de Van Allen exteriores
se extiende desde los 15.000 kilómetros hasta los 58.000 kilómetros. Entonces, tomando en cuenta ese dato, creo que no alcanzaría a interactuar con la Luna ahora. No llega, sí. La Luna está mucho más lejos. Muy buen Buena dato. pregunta, la verdad es que no. Buen dato, buena Esa no me la pregunta, esperaba. nos hace pensar y eso es lo importante, ¿verdad? Que empecemos a relacionar y a buscar información para ir tratando de contestar estas preguntas. Está muy interesante. Pero sí, tenemos ya los datos de que ya no impactaría la Luna porque está más allá, ¿verdad? La Luna, lo más que se acerca son 357.000 kilómetros, entonces está mucho más allá de los 50.000. Pero muy interesante esa pregunta. Habría que ver si tiene algún otro efecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo solamente, o sea, quiero ver si estoy bien A ver. aclarando algo. Sí. Miguel, tú habías dicho de que los polos geográficos no eran igual que los polos magnéticos, ¿verdad? Que estaban inclinados a 15 grados del eje de rotación de la Tierra, pero también están intercambiados, ¿o no? ¿O vi mal o estoy equivocada? No, vamos a poner acá una. En la gráfica como que vi, pero no estoy segura. Sí. Sí, bueno, acá estas gráficas no todas son 100% certeras. De hecho, si vemos acá, por ejemplo, otras que puse, a veces ponen el polo sur arriba y el polo norte Ah, abajo, ok. ¿verdad? Entonces creo que esta fue como una, tal vez, no tomé en cuenta eso, la verdad es que sí, para la No, próxima habría yo que creo que darle está en lo vuelta. correcto. Creo que ¿Sí está está en lo correcto. correcto? Sí, sí, no coinciden. No coinciden los polos magnético con sur con el sur y el norte con el norte, ¿no? No Sí, son coinciden. opuestos. Son Sí, son opuestos, opuestos. sí. Ok, Sí, Ok. está ok, correcta ok. la gráfica. Ok, ok, perfecto. Buen punto ahí, señalarlo y haberlo puesto también. Es un buen punto. Muy bien haber señalado este punto. Tengo otra pregunta. Habló que los polos se desplazan, y lo cual es correcto, lo cual es cierto, y se va desplazando hasta Siberia. ¿Por qué se desplazan? ¿Tiene oportunidad de investigar eso? Realmente no investigué a profundidad la causa de por qué se desplazan. Sí leí de que por ser un núcleo líquido, pues este tiende A a moverse. crear pues todas estas turbulencias, ¿verdad? Que no tienen como una dirección. Realmente sí logré leer de que puede cambiar de dirección de movimiento. Si se está moviendo hacia la derecha, puede cambiar hacia la izquierda desde un punto de referencia de nosotros, ¿verdad? Estar parados, por así decirlo. Pero al ser líquido, pues esto no es estable y por eso se está moviendo. Eso fue lo que logré investigar por ahí. Ok, muy bien. A menos que alguien tenga alguna respuesta diferente, creo que a eso se debe. Tal vez investigar un poco más, eso nos quedaría de tarea, igual que la de la Luna, investigar un poco más si este líquido, cómo le da la propiedad de moverse a los polos. Y la otra cosa que usted dijo es que los polos se han invertido. ¿En cuánto tiempo más o menos se invierten los polos? ¿Es cuestión de rápida o es cuestión de años? No, es de miles de años. De hecho, acá puse una infografía de que se tiene conocimiento que, vamos a ver, ¿por dónde fue? Bueno, hasta el momento llevamos 700.000 años sin invertir, sin que Ok. se produzca una inversión de polos. Sí se tiene conocimiento de cuántas veces se ha invertido el campo magnético. Creo que por aquí lo había puesto ya en una notita también. Vamos a ver si no se me perdió por acá. Pero si no, ahorita lo investigo. Pero sí, es cada millones de años. Vamos a ver Ok. cada cuánto invierten los polos de la Tierra. Vamos a ver, sucede, vamos a ver. Acá vamos a encontrar una fuente confiable. Investigación de ciencia. Viene aquí en el teléfono por donde hubiera hecho una compu. Pero dice el sitio de investigación y ciencia.es
Dice, por regla general, las inversiones son de miles de años. Dice de medida estos. Vamos a ver, no, creo que no. Acá dice 20,000 años, pero no creo si tenemos más de 700,000 años. Con anterioridad dijiste 700,000 años. Sí, creo que ahí tuve mal un dato. Vamos a ver. Ok, acá está. Tenemos 700,000 datos, corrijo, gracias por la observación. Corrijo que tenemos 700,000 años de que no se ha, no se haya llevado a cabo una inversión de polos. Acá encontramos una fuente, dice que estas inversiones, dice los científicos estiman que los polos magnéticos se invierten cada 200,000 años. Ok. Ajá. Cada 200,000 años, de 200,000 a 300,000 años. Y ya han pasado más de 700,000 años desde la última inversión. Esto O sea lo que estoy no siempre se da. No esto lo siempre se estoy da igual. leyendo desde el sitio de National Geographic en español. Okay. Ahorita se los voy a poner acá en la O computadora. sea que el periodo no es como hablan también algunas veces que sacan anuncios o artículos donde dice se van a invertir los polos en este año, ¿verdad? No es que en un año se van a invertir los polos. Eso no sucede. No es instantáneo eso, pues me imagino que es Exactamente, lento, pues, exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque si entendemos el proceso, vamos a entender que eso no puede ser instantáneo. Y a veces sacan ahí artículos asustando a la gente, que se van a invertir los polos el año entrante. Y cosa que no es nada que ver, ¿verdad? Pero como no hay conocimiento mucho de esto, entonces se asustan muchas personas. No sé si lo ven ahí en pantalla. Sí. Sí, ok. Esto de acá dice que los científicos estiman que los polos magnéticos se invierten cada 200,000 a 300,000 años y ya han pasado 700,000 años desde la última inversión. Eso lo voy a agregar a la presentación ahorita. Espérame. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, a mí me parece que fue muy bien investigado, nos contestó la mayor parte de las preguntas, casi todas. Dejamos unas de tarea, la de la luna que nos hizo Ana Beatriz y la otra es por qué, tal vez un poquito más de detalle por qué se mueven los polos, pero eso es como más, ir a buscar más literatura especializada. Pero muy bonita la presentación, nos dejó muchísima información. Muchas gracias, Daniel. Vamos, si ya no tienen ninguna más preguntas, vamos a la siguiente. Porque está tan interesante que se nos fue casi una hora en esta presentación.